Bendito sea el Señor, que podemos encontrarnos en este momento por la gracia del Señor. Yo quiero pedirle a las personas que están conectadas, a todos mis hermanos también de distintos países que hoy tenemos la gracia, la alegría, la bendición de encontrarnos, pues que compartamos la publicación del Facebook en nuestra querida página de la SJRCC región bolivariana, ¿verdad? La Secretaría de Jóvenes de la Renovación Carismática en esta región bolivariana y que abarca distintos países. Así que si usted está viendo en este momento, pues entra ahí al Facebook. Si está en el Facebook, dele compartir, que sean más personas también las que hoy puedan escuchar la palabra del Señor, las que hoy puedan encontrarse con Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, vamos a hablar sobre el espíritu, sobre los carismas. Y el Señor ha dispuesto que podamos compartir el tema que se llama construir y edificar la iglesia desde los carismas. Así que sea un evangelizador en este momento y compártale a alguien más la buena noticia para que se sumen más hermanos y podamos escuchar y estar en comunión todos dentro de este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Quiero hablar un poquito de estas tres partes que nos convoca el título de la predicación: construir y edificar la iglesia y desde los carismas. Empecemos hablando, por favor, de construir. Recuerdo muy bien que cuando estaba estudiando teología, en concreto estábamos estudiando evangelios sinópticos, mi profesor de evangelios sinópticos nos decía de que a él no le gustaba mucho la palabra construir, en el sentido de que da a entender de que la obra no está terminada, sobre todo cuando se trataba de construir el reino. No le gustaba esto de construir el reino de Dios. Me pareció interesante a mí esta posición, porque claro, de alguna manera se entiende que quien ha instaurado el reino de Dios es Jesucristo. El reino de Dios es Él reinando, ¿verdad? Ahí donde está Jesucristo siendo rey en una persona, en una familia, en una comunidad, ahí empieza a instaurarse el reino de Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, somos más bien como que evangelizadores o sembradores de ese reino, de la semilla de ese reino que Jesucristo ha instaurado desde su muerte en la cruz y su resurrección. Pero cuando hablamos de la iglesia y de construir la iglesia, ahí sí que puede aplicar muy bien esta palabra, construir. Sobre todo porque en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, nos hemos dado cuenta de que la iglesia no son los sacerdotes solamente, que la iglesia no son los templos solamente. También son parte, por supuesto, importante, ¿no? Pero la iglesia somos todos, todo el pueblo de Dios. Y donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí hay presencia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en comunión con nuestra Santa Madre Iglesia Católica, por supuesto. Pero hoy más que nunca somos conscientes de que la iglesia la hacemos, pues, el pueblo, nosotros. Nosotros que estamos organizados, nosotros que nos reunimos en torno de la palabra de Dios, en torno de la mesa del altar, y que hoy, aunque no nos vemos, hoy, aunque tenemos dificultades para encontrarnos, estamos unidos, quizás más unidos que nunca. Es una cosa curiosa porque hoy que los templos están cerrados, por lo menos en mi país, en Bolivia, la iglesia está abierta. Y la iglesia está llegando a muchísimas personas. Hoy hay hambre de Dios porque estamos pasando por muchísimas necesidades. Y es un tiempo oportuno para evangelizar, para hacer iglesia, para construir iglesia ahí en nuestras realidades cotidianas, en nuestras realidades personales, familiares en las que nos encontramos. Entonces, es importante construir. Ahora,
nosotros como constructores de esta iglesia de la que somos parte, del cuerpo místico de Cristo, no construimos desde la nada. No construimos desde la nada. Hay dos citas bíblicas que me gustan mucho y que pueden ayudarnos en este momento. Una de ellas está tomada del Evangelio de Mateo, las dos son del Evangelio de Mateo. La primera de Mateo 13:44, donde se nos cuenta que el reino de los cielos se parece a un hombre que se encuentra con un tesoro. Y tanta es su alegría que vende todo lo que tiene y compra el campo donde está el tesoro, ¿verdad? Pues nosotros construimos en ese campo que ha comprado aquel hombre que vendió todo lo que tenía. ¿Quién es él? Jesucristo, por supuesto. Jesucristo es el que encontró el tesoro en nosotros, en el mundo. Encontró el tesoro en el sentido de que somos hijos de Dios. Y el Padre dio todo lo que tenía a su Hijo. Y el Hijo dio todo lo que tenía, su vida y su sangre, para comprar nuestra vida. Pero para comprar también este mundo, y usted y yo tenemos que creer que este mundo le pertenece al Señor. Más allá de las dificultades, problemas, desgracias, pecados que vemos por todas partes, creemos de que Jesucristo ha venido a salvar el mundo. Lo creemos y por eso tenemos esperanza y por eso predicamos. Él es el que dio todo para que nosotros pudiéramos construir junto con Él en este campo que Él compró para nosotros. Él compró la iglesia. Él compró para nosotros la salvación. Y nosotros construimos en el campo que Él compró. El otro texto maravilloso es de Mateo 7:21, que es como todo un resumen de un montón de enseñanzas que el Señor va diciendo en todo el sermón del monte de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y al final se nos narra esta historia maravillosa, ¿no? Con mi hija la cantamos en una canción, por ejemplo, que habla, ¿no?, de el necio construía su casa sobre arena y la tormenta se acercaba, la lluvia caía, el viento soplaba y la casita se derrumbaba. Es una canción de niños, pero está tomada de este evangelio precioso, ¿no? Y la segunda parte dice, el sabio o el hombre prudente, como nos narra el evangelio, es el que construyó su casa sobre roca. A este también le vino la tormenta, igual que al otro. A los dos le viene la tormenta, pero aquel que construyó sobre la roca, su casa no se cayó. Somos constructores, pero construimos encima de la roca de Cristo. Él es, como nos dice la palabra, la piedra angular, la roca principal de esta iglesia, la cabeza de esta iglesia. Y encima de Jesucristo, de sus enseñanzas, de su vida, de su muerte y de su resurrección, nosotros construimos dentro de la iglesia. Ahora, construimos en esta iglesia sabiendo que la iglesia, entramos en la segunda parte, en la parte más de la iglesia, habíamos dicho la palabra construir, veamos ahora en la iglesia. Y la iglesia, como hemos dicho al inicio, no es simplemente pues los sacerdotes, el papa, no es simplemente el templo, los religiosos o las religiosas, somos todos. Y hoy tenemos más conciencia de eso, somos todos. La iglesia no es el club de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia no es ese espacio en el que yo, mientras esté bien, estoy dentro y cuando esté mal, me salgo. Cuando estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia, soy de la iglesia y cuando ya me parece que esa es una iglesia retrógrada, una iglesia que tiene muchas reglas y no sé qué, como hay tanta gente ahora, ¿verdad? Que reclama a la iglesia tantas cosas, me salgo de la iglesia. Yo recuerdo muy bien que cuando hubo en Argentina este tema de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes por el tema de la aprobación de la ley del aborto, que bendito sea el Señor, no se aprobó, en el lado de los pañuelos verdes había una mesa con una fila muy larga de gente que renunciaba a la iglesia.
y que decía, por favor, quíteme eso de ser bautizado, como si fuese una cuestión de papeles, como que las personas entran a la iglesia como así, como entrar en un club, como entrar en una universidad o en un colegio. Aquí yo me inscribí, ahora ya no quiero estar, por favor, me quiero retirar de esta iglesia porque no quiero estar en esta iglesia. Amado hermano, cuando usted y yo fuimos bautizados, en ese momento la gracia del Señor derramó sobre nosotros un don especial, un sello especial que vamos a cargar por toda la eternidad. Es un sacramento que imprime carácter en nosotros, en nuestra alma. Y pertenecemos a Jesucristo. Y pertenecemos a Jesucristo, cabeza y cuerpo. Jesucristo cabeza y Jesucristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Obviamente que podemos apostatar de nuestro bautismo y podemos decir que no pertenecemos y no sé qué, pero eso no borra el sello que tenemos todos los bautizados. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, a su cuerpo místico. Podemos no ir a la iglesia, podemos rechazarla, pero nuestro nombre sigue escrito ahí, no en un papel, en el corazón de Dios Padre. Está escrito tu nombre con la sangre de su Hijo. Y por eso es una bendición de Dios tremenda pertenecer a nuestra iglesia, en la que somos nutridos, en la que somos evangelizados, a través de las cuales nos salvamos. Recordemos que la iglesia en sí mismo es el sacramento de los sacramentos, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia hace visible a Cristo. Hace visible todo lo que nos da Cristo. Nos los da a través de la iglesia. Y por eso, pues no es cuestión de ir, decir, bueno, me voy, me enojo y me voy. Como cuando uno es pequeño y agarra su pelota y se va y que los demás ya no jueguen, ¿verdad? No. Seguimos perteneciendo a la iglesia. Y la iglesia es santa y pecadora. Nos han enseñado en el magisterio de la iglesia que la iglesia es santa y es pecadora. Santa porque la cabeza es santa, porque nos santifica el espíritu, pero pecadora porque también formamos parte de nosotros, que somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos del auxilio y de la gracia de aquel que nos santifica. ¿Quién nos santifica, amado hermano? El Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es hacernos santos. De a poco, mientras usted más abre su corazón, más deja que el Espíritu Santo actúe en su vida, el Espíritu Santo va a ir santificándonos cada vez más, hasta llegar un día a ser santos en la patria celestial. Pero es un trabajo que comienza aquí y ahora. Aquí y ahora. Usted le abre hoy su corazón, su vida al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que tenemos también desde el bautismo va a empezar a modelar, a trabajar en nosotros el proyecto de Dios. Usted y yo somos el deseo de Dios, fruto del deseo de Dios, del sueño de Dios. Hemos venido con un propósito y el Espíritu Santo va haciendo en nosotros que los propósitos de Dios se cumplan. Aunque a veces estemos perdidos, aunque a veces estemos lejos de su presencia, aunque a veces hayamos caído y pecado de muchas maneras, si nosotros le abrimos la puerta de nuestra existencia al Espíritu, Él comenzará a trabajar de manera de que se vaya cumpliendo en nosotros el plan de Dios, que es mejor que el nuestro. El proyecto de Dios, que nos hará más felices que nuestros proyectos. Por eso cuando uno se acerca a la iglesia, y por eso construir la iglesia no es construir según lo que yo siento y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta y lo que yo pienso que es lo que me hace feliz. Construir la iglesia también es preguntarle al Señor qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mi comunidad. ¿Cuáles son sus deseos, sus pensamientos? ¿Cuál es su proyecto para mí y para nosotros como iglesia? Y que Él vaya haciendo lo que Él quiere hacer. Recordemos que la iglesia tiene como estas tres grandes no sé cómo decir, dimensiones, vamos a decir, por decir una palabra, ¿no? La iglesia peregrina, que somos nosotros,
la iglesia purgante que está en el purgatorio y la iglesia celestial. Y cuando nos reunimos en la Santa Eucaristía, está la iglesia entera ahí. Estamos nosotros aquí en la tierra que somos peregrinos, caminantes, que necesitamos ir caminando por el sendero del Señor y que cuando nos desviamos necesitamos volver a Él y necesitamos la gracia del Espíritu. Y está la iglesia purgante, nuestros hermanos que han fallecido y que están ahí en el purgatorio, regocijándose en el Señor y haciéndose más santos, dejando que ellos disminuyan y crezca Cristo en ellos, cristificándose. Y aquellos que han completado, que el Espíritu Santo ha completado su obra y están ya en la presencia mismísima de Dios. Somos la iglesia a través de la preciosa comunión de los santos. Y nosotros, la iglesia peregrina, necesitamos caminar hacia allá. Para caminar por el camino correcto necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo, amado hermano, se deposita en nosotros a través de los sacramentos de manera especial, donde recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, pero también de una manera particular a través de los carismas que el Espíritu Santo suscita para la edificación de la iglesia, para provecho común. Los carismas son gracias de Dios que Él da a la iglesia a través de personas, pero son gracias de la iglesia y para la iglesia. Por eso es que si el Espíritu Santo derrama sobre mí un carisma, yo no puedo decir, es mi carisma. No, es el carisma de la iglesia que ha sido depositado para que yo lo administre, para que yo lo ponga en práctica y lo haga crecer en un ministerio, lo ponga en marcha, para que el carisma se haga ministerio. Entonces me reúno con otros y vamos construyendo iglesia también, para provecho común. Los carismas son dones ministeriales para provecho común. Quiero leerles la palabra del Señor en Efesios, capítulo 4, desde el versículo 7. Vamos a leer el 7 y luego vamos a irnos al 11. Dice así, en el 7 dice, a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Versículo 11. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe cohesión para la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y la edificación en el amor. Esto es palabra de Dios, amado hermano. La edificación que trae los carismas a la iglesia es la edificación en el amor. Para crecer, fíjense, para crecer en todo hasta la estatura de Cristo, la cabeza. Y pone ahí los dones magisteriales, se llaman también, ¿verdad? O estos dones, pues, digamos, de administración del pueblo de Dios, de organización del pueblo de Dios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿verdad? Evangelizadores. Pero hay muchísimos más. Y en el Evangelio, sobre todo, como usted conoce, el más clásico de Primera de Corintios 12, los dones espirituales, y hay en otros lugares, en Gálatas también, donde se nos habla de carismas. Pero los carismas son incontables, ¿no? Todos recibimos la gracia. Me encanta cómo comienza la lectura, porque dice, a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. A cada uno. El otro día me pidieron compartir sobre algunos peligros de la denominada autoayuda, ¿no?
Yo decía que, bueno, hay gente que con un libro de autoayuda se siente como que más capaz, se puede sentir un poco mejor consigo mismo, mejorar su autoestima, qué sé yo. Pero el problema no es ese, el problema es dos cosas. Número uno, que nosotros creemos en la Cristoayuda, que es la mejor de todas. La Cristoayuda, Él nos ayuda. Pero sobre todo, es que yo no tengo que ir por fuera de la iglesia para saber que he recibido gracia de Dios y que soy útil y que estoy para edificar la iglesia. Hay demasiada gente en la iglesia que siente que no sirve para nada. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a proclamar, sobre todo a los jóvenes, que han sido llamados por el Señor, que han recibido la gracia de Dios para ponerla en marcha, para poner en marcha la iglesia, para edificar la iglesia. Y mucha gente se hace la pregunta, ¿cuál es mi carisma? ¿Cuál es mi don? Amado hermano, se trata de abrir los ojos, pero también se trata de abrir el corazón y de poner en marcha, porque hacia dónde es maravilloso. En Primera de Corintios 12 se nos hablan de todos los dones espirituales. Y luego en Corintios 13, ¿qué se nos dice? Aunque hablara todas las lenguas, de los ángeles incluso, si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Si hay que edificar para que la iglesia crezca, pero la iglesia crezca en el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Jesucristo, que se entregó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Entonces, amado hermano, usted y yo somos constructores. Construimos en el terreno de aquel que compró el terreno. Jesucristo compró la iglesia, vendió todo, dio todo para que exista la iglesia y el reino de Dios aquí en el mundo. Construimos sobre la roca de Cristo. Cuando construimos sobre la roca de Cristo, que no es sencillo, vendrán las dificultades y los problemas, pero lo que construyamos en Cristo va a permanecer. Construimos esta iglesia que somos todos, a la cual fuimos insertados desde el bautismo y que no podemos renunciar, aunque querramos. Y además no le conviene renunciar, amado hermano. No le conviene renunciar. En la iglesia usted va a encontrar el amor verdadero, auténtico, que le llenará el corazón. Hay muchos errores en la iglesia, ojo, muchos errores, muchos pecados. Hay que denunciar como profetas para que Dios purifique la iglesia. Pero la iglesia es nuestra madre. A la iglesia fuimos incrustados por el amor de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Lo formamos todos nosotros. Y nosotros, la iglesia peregrina, necesitamos del Espíritu para llegar al cielo. Necesitamos del Espíritu para que se cumpla en nosotros de manera individual y de manera comunitaria el plan de Dios. Ese Espíritu es el que suscita carismas para beneficio común, que no son dones míos, sino de la iglesia, para servir a la iglesia, para ponernos en marcha, para que esta iglesia crezca, pero sobre todo crezca en el amor de Dios, en el amor entre nosotros y en el amor por aquellos que necesitan ser amados. ¿Cuántas personas en este tiempo de cuarentena necesitan recibir el amor de Dios? Y usted y yo, partes de esta iglesia, como evangelizadores, podemos llevar un poco de amor, de aliento, de gracia para tantas personas que nos están necesitando, para tantos ancianos que se sienten solos y que están esperando la muerte, pues como quien espera que se le caiga la casa encima, nada más, y que se acabe todo. Para tantos jóvenes que viven sin esperanza, sin sueños, para tantos matrimonios que se rompen por falta de amor. Es un tiempo profético que Dios nos regala en medio del dolor para proclamar la buena noticia de Jesucristo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado para nosotros, que nos ha enviado su Espíritu para que hagamos cosas mayores que las que Él hizo. Seamos fieles a ese llamado, a esa vocación. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos ese cuerpo místico. Tomemos eso en el corazón y pongámonos en marcha. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora
vamos a dar paso porque vamos a orar. Ese es un momento para orar. Yo le invito a que usted, pues, cierre sus ojos ahí donde está, abra su corazón y deje que esta palabra que hemos proclamado penetre su vida. Usted reciba la gracia del Espíritu ahí donde está. Vamos a orar al Padre, vamos a orar al Hijo, vamos a orar al Espíritu Santo para que en nosotros se cumplan los planes y propósitos de Dios. Grande y poderoso, eres majestuoso, solo tú, Señor, solo tú eres mi Dios. Grande y poderoso, eres majestuoso, solo tú, Señor. Solo tú eres mi Dios y a ti te alabo y a ti te exalto. Eres, Señor, mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba, y a ti te alabo y a ti te exalto. Eres, Señor, mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. Grande y poderoso, eres majestuoso, solo tú, Señor, solo tú eres mi Dios. Grande y poderoso, eres majestuoso, solo tú, Señor, solo tú eres mi Dios y a ti te alabo y a ti te exalto. Eres, Señor, mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba, y a ti te alabo y a ti te exalto. Eres, Señor, mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia.
lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Ahí donde usted está, amado hermano, amada hermana, yo le invito, las personas que están en Facebook, las personas que están aquí en Zoom, que podamos levantar las manos. Vamos a pedir una nueva efusión de su Espíritu en medio de nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo, que venga a santificarnos, que venga a llevarnos por el camino correcto, que venga a hacer que el plan de Dios se cumpla a pesar de todo lo que esté pasando, se cumpla el designio divino en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestros hogares. La oración es sencilla, como nos enseñaron esas primeras veces que conocimos la renovación carismática. Simplemente invítelo a venir a su corazón, a su vida. Diga con nosotros: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llámelo, llámelo. Ven Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu de Dios. Invocamos tu presencia, amado, amigo Espíritu Santo. Ven, Señor, tráenos a Jesús. Ven, Espíritu Santo, trae el sueño de Dios a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a construir en el amor. Construir en el amor aquí, Señor, en los que están en mi casa, construir en el amor en mi comunidad, construir en el amor en mi ciudad, en mi barrio. Ven Espíritu Santo, Señor, y deposita carisma, dones, para que descienda sobre nosotros, Señor, una unción poderosa que nos lleve a proclamar que Jesucristo está vivo. Espíritu Santo, derrámate, Señor, sobre el que se siente solo. Ven, Espíritu Santo. Sobre aquel que está perdiendo las fuerzas, ven, Espíritu Santo. Sobre aquel, Señor, que piensa que tú estás lejos, ven, Espíritu de Dios, derrámate, ven, Espíritu Santo. Sobre aquel que se ha querido ir de la iglesia, Señor. Sobre aquel que ve todo lo malo de la iglesia y siente ganas de renunciar y de irse. Ven, Espíritu Santo, con tu gracia, con tu poder. Ven, Señor, a comunicarnos, Señor, que tú, Señor, has comprado nuestra vida, Señor, a un alto precio. Tú, Señor, has fundado esta iglesia, Señor. Tú eres la cabeza. Danos, Señor, la gracia de alabarte y bendecirte desde la iglesia, Señor. Ayúdanos a construirla, Señor, a denunciar el pecado y a proclamar la buena noticia. Ven, Espíritu Santo, sopla de norte a sur y de este a oeste, Señor. Llega a todos y a todas en este momento, que podamos sentirte cercano, que podamos sentirte, Señor, que tú nos traes paz, gozo, Señor. Ven, Espíritu Santo, en medio de la angustia y en medio del Señor, en medio del dolor, clamamos a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Solos no podemos, Señor, caminar. Nos vamos a perder. Nuestra vida se va a perder. Pero si tú vienes, Espíritu Santo, pero si tú nos visitas, Espíritu Santo, Señor, se cumplirán los planes y los propósitos con los que tú me creaste. Espíritu de Dios, derrámate, Señor. Derrámate sobre mi corazón. Iriandara la shirisora la baikora la tu siriandara mai shiriarandara tu sara la bai irirondoro tu sara la baranai kirio rastara la maikora rondoro tu sara la bai irirandara nai kuria sara la bai kiriondoro tu sara la bai irirandara tu sara la bai sara la bai oriorondoro tu sara nai kiria sara la bai kiriandara y sara la baranai. Te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia cercana, dulce huésped del alma. Bendito seas, Espíritu Santo.
Bendito seas, Señor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad.